Entonces, continuando con el video anterior, ¿cierto? De las resistencias equivalentes en los circuitos serie y paralelo, pasamos a lo que son las resistencias equivalentes en los circuitos mixtos. ¿Ya? Tenemos lo que era serie, ¿verdad? La fórmula para obtener la resistencia equivalente de dos resistencias, recuerden eso. El paralelo de dos resistencias igual, ahí está la fórmula de la resistencia equivalente. Y ahora vamos a ver lo que es las resistencias equivalentes, pero en los circuitos mixtos. Entonces, vamos a ver, ¿por qué es un mixto? ¿Por qué razón? Tenemos acá dos conexiones en paralelo, lo podemos ver aquí de esta forma, que este inicio, ¿cierto? Se junta con el inicio de esta resistencia y el final con el final, ¿ok? Pero esta resistencia que está acá, ¿cierto? Si quiero ver si es que está en serie con esta, no puede. ¿Por qué razón? Porque tiene una derivación, una rama o un cable hacia allá, hacia esta otra resistencia. O si la quiero ver en serie con esta resistencia, no puedo tampoco, porque en este nodo se deriva a esta resistencia, ¿ok? Por lo tanto, aquí tenemos un circuito mixto. Vamos a resolver primero estas dos resistencias que están en paralelo, para luego resolverla con esta que va a quedar en serie. Entonces, según la fórmula que ya hemos aprendido, estas que están en paralelo vamos a llamar resistencia equivalente a. Entonces 8 por 2 me va a dar 16, dividido la suma de ambas me va a dar 10 y esto me va a dar 1,6 ohm. ¿Ya? Resistencia equivalente a. ¿Cómo me queda el circuito después de haber resolvido esto? Tenemos la fuente, continúa, ¿cierto? Lo que es la resistencia, y luego me va a quedar una resistencia así. Que esta resistencia va a ser esta. Esta resistencia, ¿cierto? Se va para acá. Ahora bien, estas están en serie. ¿Por qué razón? Porque no hay ninguna derivación hacia ningún otro lado. ¿Ya? Miren, esta resistencia va para acá y sigue el camino acá y se conecta con esta. No hay ninguna derivación, por lo tanto estas están en serie. Si están en serie, ¿verdad? Las sumamos. Y ahí vamos a obtener nuestra resistencia equivalente total de este circuito. 5 ohm, ¿cierto? Más 1.6 ohm me va a dar 6.6. ¿Ya? Y esta es la resistencia equivalente total del circuito. ¿Ya? Por eso aquí ponemos un índice de total. ¿Ya? Vamos a ver otro ejemplo. Acá tenemos otro circuito que es conexión mixta. ¿Por qué razón? Tenemos un paralelo, luego de ese lo sigue uno que está en serie y este está conectado en paralelo. ¿Ok? Entonces vamos a resolver estos dos paralelos para que vean que no es tan complicado. Se ve como complicado, pero una vez que lo vayamos resolviendo paso a paso es sumamente fácil. Vamos a llamar a esta resistencia A, el análisis de esas dos resistencias, a esta resistencia B. ¿Ya? Por lo tanto, en la resistencia A, para obtener el acierto, es un paralelo. .9 ohm, ¿ok? Entonces acá esta resistencia equivalente de este paralelo nos dio 0,9 ohm. Vamos a evaluar la resistencia B. Entonces tenemos estas resistencias, 10 por 10, ¿verdad? Me va a dar 100, y 10 más 10, ¿verdad? Me va a dar 20, y esto me da 100 dividido 20, me da 5 ohm. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestra resistencia? Perdón, nuestro circuito equivalente a base de estas dos resistencias equivalentes. Miren, de este circuito, al obtener esta resistencia equivalente, que fue de este paralelo y de este paralelo, nos queda algo así. ¿Ya? Esta resistencia todavía no la hemos tocado y esta se mantiene, que es la que está allá. Entonces, nuestra resistencia A, que dijimos que era esta, del análisis de estas dos resistencias me da 0,9. Y luego de esta resistencia RB, ¿verdad? Me va a dar 5 ohm.
Y ahora nos queda un circuito que está en serie. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque no tiene ninguna derivación hacia ningún lado. Miren, desde la fuente hacia esa resistencia, ¿verdad? De esa resistencia a esta, no hay ninguna derivación hacia ningún otro lado. Y de esta a esta lo mismo, ¿ok? Y esta se regresa a la fuente, una fuente de corriente continua. Entonces, vamos a utilizar, ya que están las tres en serie, vamos a utilizar esa. Y nos quedaría para seguir con la enseñanza del video anterior, voy a resolverlo de dos resistencias nada más, ¿ya? De esa con esa. Entonces, sumamos ambas resistencias y nos va a dar una resistencia equivalente de 1.9. Y el circuito después de eso nos queda entonces, luego de eso, sabemos que todavía esto se mantiene en serie, por lo tanto la resistencia equivalente total del circuito nos va a dar un resultado de una resistencia equivalente total de este circuito nos va a dar 6.9 ohms. Entonces de estas 5 resistencias fuimos evaluando de 2 en 2 y nos da un resultado de 6.9 ohms. Esa es la resistencia equivalente de este circuito. ¿Okay? Con esto terminamos la resistencia equivalente de los circuitos mixtos. Espero que les haya gustado, no olviden dejar su like y nos vemos en un próximo video.